Esta es una fotografía de Asesinato en el Senado de la Nación, una película que hicimos con, bueno, la dirigió Juan José Jusid en el año 84, donde en esta foto vemos a todo el grupo de senadores y justamente a Bordaberry, que fue el baleado en esa situación, por eso se llama Asesinato en el Senado de la Nación la película. Es una película, es una ficción histórica donde cada uno de estos personajes están retratados siguiendo una documentación veraz, histórica, que existía muchísima documentación extraída del archivo gráfico de la Nación. Lo vemos en primer plano al actor Pepe Soriano, que está representando a Lisandro de la Torre, y a todo el grupo de senadores. En la película trabajaba Oscar Martínez, que hacía de Pinedo, Federico Pinedo. Duo estaba interpretado por Alberto Segado. En fin, fue una película coral en el sentido de que realmente todos los personajes tenían muchísima importancia. Esta fotografía es de José María Hermo, el director de fotografía de esta película, y el escenógrafo era Luis Diego Pedreira. Este figurín es el personaje de Lisandro de la Torre, dibujando el uniforme de esgrima. Para la escena se batía, no era duelo, pero se batía, digamos, era el juego de esgrima entre de la Torre y don Alberto, que eran antagonistas políticamente. Este figurín representa al personaje de Yasky, que era uno de los investigadores del caso de las carnes. Y bueno, es un figurín que tiene un estilo de vestuario acorde con, digamos, personajes, los investigadores de las películas americanas. Lleva una gabardina, un trench, está relajado, tiene un chambergo. La Rusita, que es uno de los personajes que estaban en el prostíbulo de Doña Rosa, es un personaje emblemático por lo que representa ante Valdés Cora, que era el antagonista en este caso, de Lisandro de la Torre. Es un retrato de Valdés Cora, el personaje representado por Miguel Ángel Solá, que se está reflejando en la luna del espejo del ropero. El personaje de Miguel Ángel fue realmente un trabajo muy grande de caracterización. Miguel Ángel era un joven de 40 años y todos los días se sometía a que le rasuraran la cabeza porque el personaje correspondía a que tenía una media pelada, y todos los días se sometía a esta rasura de cabeza. Y los bigotes, era realmente una caracterización admirable. Y lo que vemos en la foto es el recuerdo entre la situación actual de él, que estaba sin trabajo, por eso se ocupaba de esa mano de obra desocupada, esa mano negra, y su recuerdo con la gorra de comisario de la Policía Federal, que él había sido comisario de la Policía Federal. Por eso además manejaba todas estas situaciones turbias, ¿no?, que estaban en poder en sus manos. Pareja discutiendo de Valdés Cora y de su mujer. Están en el cuarto de pensión y es una situación absolutamente de entrecasa. Él tiene puesto una bata, pero una bata de toalla, la que se usaba para salir del baño, y quedaba como una prenda de entrecasa. Ella tiene puesto un hermoso, es una mañanita realmente, una mañanita original, años 30, tejida a mano, con punto garbanzo, como eran las mañanitas. O sea que son prendas que son absolutamente del interior y están puestas como para protegerse del frío, pero lo que justamente quería yo es que se diera una situación absolutamente entre casa y de una clase media pobre. O sea, la clase que vivía en un cuarto de pensión tal vez usaba estas prendas. Eso es lo que yo me imaginaba para que dramáticamente funcionara el vestuario en esta situación. Es una escena de la pensión que a mí me remite esta fotografía a un tipo de fotografía de películas absolutamente neorrealistas, seguramente porque es una foto en blanco y negro, pero ya
ese plano de la escalera y el personaje que está vestido con su bata de toalla sobre los hombros, que evidencia que salió corriendo de su habitación para atender el llamado telefónico, bueno, nos da la situación dramática, ¿verdad? Acá lo vemos a Lisandro de la Torre, personificado por Pepe Soriano, en una situación en su propia casa, en el comedor de su casa, por lo cual tiene puesta una prenda, un cardigan tejido a mano, punto inglés, que se hizo especialmente para esta situación, porque yo quería dar una calidad doméstica en el encuadre de Lisandro, que siempre lo veíamos en el Senado de la Nación. Entonces esto fue elegir una prenda que fuera con un punto, que tuviese una textura que enriqueciera plásticamente, pero que a la vez fuera de una calidez propia de este personaje, por eso elegí ese color habano, y además tiene puesta una corbata tejida también. Para mí los personajes de corbata de lana son especiales, o sea, no cualquier senador seguramente se pondría una corbata de lana. Estos son los aportes sensibles que uno le entrega al personaje que está trabajando. No solo me remito cuando hago un vestuario como este a la documentación histórica, o sea, el personaje está planteado y se vestía con, por ejemplo, traje derecho, y eso se respeta en las situaciones del Senado, que era un uniforme, pero acá a mí me importa encontrar una parte íntima del personaje que además es muy querible porque es el protagonista de la película que defiende una situación ideológica muy importante. Entonces, para mí, y el director estaba de acuerdo, lo vestimos de esta manera. No siempre es el rigor histórico, ¿verdad? Sí, el rigor histórico está en los anteojos, que están absolutamente, es el mismo modelo de anteojos que usaba él, y en la caracterización y todo lo demás. Bueno, esta es una escena de la investigación justamente de los expedientes que estaban archivados en un barco que partía llevando reses a Inglaterra. Bueno, recordemos el pacto Roca-Runciman y toda la documentación del conflicto que no estaba, digamos, de todas las regalías que no se pagaban, estaban justamente escondidas en un canasto de la bodega del barco. Y bueno, esta es una escena donde están los marineros. Era un barco con un capitán, era un barco mercante, y bueno, y esas son las características. Se ven los autos que correspondían al investigador Yasky y a su secuaz, a su compañero de trabajo de investigación. Evita, quien quiere oír que oiga, esto justamente es una fotografía de la niñez de Eva Perón y su hermana en Los Toldos. Es una foto que encontramos después de comenzar este trabajo con Eduardo Miñona. Es una ficción emotiva, diría yo, como género, esta película, ya que evoca una época que es el viaje de Eva Perón a los 16 años, viaje en tren desde Los Toldos, desde Junín, donde estaba la estación de ferrocarril, hasta Retiro, tratando de encontrar un futuro diferente para su vida, pero con una claridad increíble, ¿no? Esta foto, que es de Eva Perón a los 12 años, hicimos una investigación con Eduardo Miñona del personaje, pero en ese momento no teníamos ninguna documentación real de Eva en su niñez ni en su adolescencia, por lo cual decidimos un peinado que tuviese que ver con una jovencita de 16 años, de los años 30, que seguía siempre los dictados de la moda. O sea, el corte de pelo, todo lo que pasa por las cabezas, tiene que ver con ese ángel de la moda que está en todos lados. O sea, el corte de pelo, por ejemplo, no tiene que ver con la condición social de la persona ni del personaje. Tiene que ver con el lugar que habita y su deseo de pertenecer o no a la época que está viviendo. Y esto en los pueblos del interior, inclusive en medio del campo. Tengo fotografías
donde hay mujeres obreras segando la tierra que tienen el corte absolutamente de los años 20, por ejemplo. O sea, que lo que decidimos con Eduardo fue darle a esta niña un toque de modernismo y optamos por un peinado carré raya al costado. La actriz era Flavia Palmiero y realmente fue una jugada. Esta es Eva Perón, también en su época adolescente, que confirma la jugada de personaje que diseñamos en una forma absolutamente evocativa con Eduardo Miñona. Flavia Palmiero representando a Eva Perón a los 16 años. Por supuesto que esto no es una ficción histórica, porque realmente es una ficción, digamos, emotiva, donde el personaje de la joven Eva, la gran mujer que después va a ser, acá es una niña que deja su casa familiar para encontrarse con el futuro. Él tiene puestas prendas que son absolutamente de la época, en realidad es todo vestuario realizado. Traté de encontrar una tela que fuese muy mórbida para hacer esa falda con los godets propios de los 30 y que además tuviese una textura para que enriqueciera un poco la imagen. Tiene su sombrerito de paja humilde en la mano y tiene puesta una blusa de seda comprada en Feria Americana original de los años 30 y una casaca tejida a mano. El proceso de convertir a Flavia Palmiero en este personaje fue bastante complejo porque ella tenía una bella cabellera, enorme cabellera, muy enrulada, y Germán Polera, que era el peinador de esta película, bueno, le hizo todo un alisado, le hizo el corte, una vez alisado el cabello, le hizo el corte carré. Bueno, era una lucha con la humedad, en esa época no había alisados como hay ahora, y cada vez que aparecía Flavia, bueno, había que hacerle todo este proceso. Y en realidad, si vemos las fotos anteriores, es muy, muy similar. La revelación de encontrar que este corte había sido correcto fue cuando Eduardo, después de filmar esta escena en Retiro, hace unos testimoniales y se va a Junín y habla con la maestra de grado, de sexto grado, de María Eva Duarte, y la señora dice: "Ay, yo les voy a mostrar la foto de grupo de sexto grado", y va adentro, y cuando viene con la foto, a Miñona se le caen las lágrimas porque se dio cuenta de que estaba frente al personaje que estaba representando Flavia Palmiero. Eso fue así. Esta es una imagen del interior del vagón. Había que hacer el vestuario de toda la población que iba dentro de ese vagón y me mandaron extras a un lugar que era una sastrería teatral para poder probar vestuario. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. Y a medida que iban llegando, yo iba armando personajes que tenían que ver con una historia rural, digamos, porque este ferrocarril, este tren pasaba por los toldos, y bueno, y había un señor que seguramente en su canasta llevaría gallinas o qué sé yo, o cebollas o algo así, y que me daba para armar una cosa entre rural y pueblerino. El otro señor que tenía un aspecto, el que está bajando atrás de Eva, tenía un aspecto absolutamente europeo. Bueno, le puse, me acuerdo, una cazadora inglesa con botones de cuero trenzado. Le puse además un hermoso bastón y anteojos de época, y realmente los personajes fueron naciendo de los extras que me mandaron. Fue muy caprichoso todo porque fue una gran coincidencia, gran coincidencia. De hecho, me paso mirando las imágenes de la gente de este vagón porque me acuerdo, me mandaron a un señor muy obeso, que era el cuidador de un estudio de cine, y yo no sabía qué ponerle. Entonces lo llamé por teléfono a Miñona y le dije: "Mira, armé un cura con fulano de tal, porque no te..." Ay, se moría de la risa. Me dice: "Bravo, Beatriz, está muy bien que viaje un cura en ese vagón". Pero bueno, fueron las circunstancias realmente lo que me llevó a armar los personajes. Creo que mandó el físico de cada uno de los extras, fue así. Abel hizo la escenografía de Evita quien quiera oír que oiga, pero se filmó en escenarios naturales, y esto es una locación real, es el vagón del ferrocarril.
que está prestado por el Museo del Ferrocarril, porque esto se hizo con la trocha, con una trocha diferente, que no es la comercialmente usada actualmente o en la época que se filmó la película. De hecho, tuvimos que filmar estas escenas en un lugar que está cerca de Capilla del Señor, donde se puso en funcionamiento la trocha esta de ferrocarril, ¿no? Para esto estuvimos, yo me acuerdo haber estado mucho tiempo en el Museo del Ferrocarril en Retiro y haber sacado documentación de los uniformes. De hecho, hay un personaje que es el guarda. Bueno, toda esa documentación histórica salió del Museo del Ferrocarril. Vemos en el fondo, el último personaje del fondo a la izquierda, que, bueno, también el extra me mandó a que hiciera un violinista porque le vi una cara muy bohemia, su corte de pelo era muy original, era una persona muy delgada, muy alta, podría haber hecho de Modigliani tranquilamente en alguna película. Entonces, bueno, le puse un saco informal, le puse un enorme pañuelo, un enorme moño negro y aproveché y alquilamos un estuche de violín y bueno, y así bajaba en Retiro como un violinista. Digamos, a nivel emotivo, a nivel histórico y concordando con el personaje, obviamente que hubiera viajado en segunda. Esta imagen es Flavia, que aventuramos un encuentro en el Luna Park, que es es la noche que se recaudan fondos para las víctimas del terremoto de San Juan en el año 44 y que a Eva, que ya estaba bastante bien ubicada y trabajaba en radio, una amiga le presenta al coronel Perón. Entonces, bueno, aventuramos un estilo un poco más importante en ella, con un peinado recogido, bien de la época de los años ya de los 40, un maquillaje que tuviese que ver con esa época de los 40 y una importancia con esa estola de piel que no era tampoco una gran piel y que además era lo que teníamos, porque en realidad no era un vestuario enorme, yo no podía, o sea, alquilé muchísima ropa a toda la gente que viajaba, todos los extras del interior del vagón, era ropa alquilada, y esta estola también la debo haber sacado de algún lugar, porque era un plano medio, me acuerdo, que era lo que se iba a ver, entonces trabajé para el plano medio. Pero casualmente la vemos a Eva de verdad en los años 40 con un estilo absolutamente desconocido para mí, que era como si yo lo hubiese copiado. O sea, estoy feliz hoy día de haber encontrado esta fotografía y de haberla dejado al lado de la de Flavia Palmiero en el personaje de Evita cuando conoce a Perón en el Luna Park. Pinocho es una película que hicimos con Malovicki, es un cuento, todos sabemos, y los personajes de esta película son personajes de cuento, o sea que la fantasía tiene que ver con elementos de vestuario que hayan aportado a una imagen de casi ilustración de cuentos. Fue muy bello diseñarlo porque el chaleco de patchwork que tiene encima, patchwork es, esta técnica de unir pedacitos. Esos pedacitos de tela tienen que ver, son textiles que Geppetto, el creador de Pinocho, debería tener en su carpintería y son todas telas de tapicería envejecidas que fui encontrando en lugares en tapiceros y fui uniendo, armando una paleta y armé este chaleco con este sentido que tiene mucho que ver con el creador del muñeco, o sea, lo mismo el pantalón, que es una especie de calzón de clown, está hecha con una tela de tapicería del fondo de los sillones. El resto, bueno, son medias tejidas a mano, desiguales, un par de botines viejos, una camiseta grande y una camisa y un gorro. La caracterización fue increíble, fue de Alex Matthews, se trabajó con látex, con proteicos, con un montón de técnicas que en ese momento eran más rudimentarias, porque esta película se filmó creo que en el año 85, 86, y bueno, y fue lo que realmente armó al personaje, la caracterización increíble, que además se contaba con una colección de cientos de narices, me acuerdo, porque cada
actuación era una nariz diferente, estaba hecha en látex y después se deterioraba, entonces se usaba siempre una nueva, o sea que se hizo toda una colada para la caracterización de Solita Silveira en Pinocho. La maravilla es que los personajes tienen que ver con una ficción que es increíble, o sea, hay personajes que nacen de el zoológico, que nacen de los animales, como Doctor Cuervo. Entonces, bueno, yo intenté con el diseño en el diseño de este figurín de buscar rudimentos que pudiesen acercar al actor al personaje de un cuervo sin necesidad de disfrazarlo de tal. Entonces opté por unas calzas que estaban hechas, me acuerdo, de un material que se usaba para poner los bordes de 3 tiras en los uniformes deportivos. Entonces fue toda una unión de esas 3 tiras que armaban el rayado de la calza, pero que además, como eran elásticas, ajustaban a la pierna y transformaban esto que ahora llamamos calzas, que en esa época no se conocía esa prenda, con unos espolones o algo así que parecen espolones en los pies y unos botines con capellada de tela. El resto es un jaqué. Y bueno, y seguramente la caracterización era impecable también. Esto es un dibujo de uno de los personajes que era un negro. Este fue un grupo de gente, fue maravilloso trabajar con el grupo de Hugo Midón en esta película, y él era Romero, que era uno de los bailarines y acróbatas del grupo de Midón. Acá hay una imagen con Geppetto y con Pinocho. Es una imagen, al estar en blanco y negro, bueno, se ve un poco la textura de este patchwork de telas de tapicería que hablaba recién. El personaje de Geppetto lo trabajamos desde un lugar, eran 2 vestuarios. Este era uno que es bueno, muy humilde, es una camiseta con un chaleco tejido a mano de lana, con lanas que no son lisas, sino que están mezcladas con otras, digamos el típico enjambre de lanas pobres, de tejidos de pobre. Tiene puestos unos chapines. El personaje está un poco sacado de Einstein, por eso lo de la caracterización de la cabeza, del pelo blanco, y bueno, lo hizo Gianni Lunadei. Tiene estos chapines en los pies que son unos zapatos como de época, o sea, es un personaje como todo el vestuario de esta película que no tiene una época definida. Es de época, pero no tiene una época definida. Yo intento sacar el personaje de adentro mío para que el personaje se pueda leer. No, a veces me transformo en una maestra. No es mi intención ser didáctica. Creo que cuando trabajamos con imagen, lo importante es verter el espíritu que nosotros tenemos y que consideramos que nos hermanamos con el personaje. Lo demás, el espectador lo va a sentir. No sé si lo va a ver y lo va a analizar. No está hecho para un crítico de cine. Está hecho para sentir, nada más. Fue una película coral porque había todo un grupo coreográfico que acompañaba al personaje de Pinocho y que no habían salido del libro exacto de Collodi, sino que fue una ficción del guión cinematográfico de Malovicki, donde aparece cada uno de estos personajes que son de una época inexistente y tenían una acción distinta. Está la nadadora, está el explorador, está la lavandera. Entonces, en fin, todos ellos hacían esta coreografía y cada uno tenía una identidad propia. Por eso trabajé, el de la izquierda es Catarineu, lo trabajé en blanco y negro, era desollinador Catarineu, que se le ve la galera. Y entonces hice todo un juego de texturas en blanco y negro. Bueno, la que está a la derecha es la lavandera, que después la vamos a ver mejor. El diseño de vestuario aporta al diseño de personajes, obviamente, pero uno tiene que tener una cierta libertad como para combinar el blanco y negro con una gama cálida, porque corresponde al personaje, ¿no? Y corresponde además coralmente a que tenga una cierta fuerza. Trato de ser más contundente y de olvidarme un poco. Yo tuve un maestro que decía, ustedes aprendan, 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 pero cuando se pongan a trabajar, olvídense de todo lo que aprendieron, que la esencia va a quedar. Y bueno, digo, así es.
el señor Héctor Cartier. Aquí hay otra escena donde vemos a la lavandera, que es, bueno, es una bailarina que está en el fondo, ahí con su turbante. Bueno, ese fue una creatividad, creo que tenía una bolsa llena de, o tiene sus broches de ropa, los tiene en el escote, creo. Y después está el jefe de correos, que es el que está en el medio, y el primero, que es el explorador. Entonces, había que tener cierta libertad para poder combinar sutilmente, para que estos personajes que eran tan diferentes tuviesen una tónica en común, pero no más que eso. Este es otro de los personajes del zoológico, es el palomo, entonces tiene una caracterización muy interesante de Alex Matthews, y yo que trabajé sobre el tema del pecho, y para lo cual busqué una línea que tiene que ver con la época napoleónica, con inspiración, mirando tanto historia de la moda y buscando referentes, por ejemplo, a esta pechera que yo necesitaba que fuera el elemento básico en el vestuario del palomo. Y bueno, y entonces fue toda una combinación con el neoclásico, me sugirió esta línea y bueno, la trabajé libremente. Está el boxeador, Carlos Marx, Catarineu, Romero y la bailarina. Se ve muy bien, era la bailarina que está atrás, hacía de gallina. En la foto se ve la intención justamente en la manga, hecha con recortes de crêpe Georget y tul que simulaban las plumas, pero a la vez no era un disfraz de gallina, era apenas evocaciones que podían sugerir este chiste que tenía que ver con el cuento infantil. El rey de la Patagonia. Esta fue una miniserie para Francia que se hizo en varios capítulos y fue un trabajo muy muy grande donde no solo fue una ficción histórica, sino que fue una película de aventuras. Mi referente fueron las películas de aventuras que veía cuando era chica, porque los personajes eran personajes de aventura. Por ejemplo, el que está en el fondo, que es el Indio Romero, que es actualmente un director de teatro, hacía de un personaje, de un vendedor de frontera. El personaje que está a la derecha, aquí está a la izquierda, es el rey de la Patagonia, que venía de Francia, y que ya empezaba, después de su tránsito por la Patagonia, a ponerse elementos que tenían que ver con algo que no era tan burgués, como la vincha que tiene en el pelo sujetando el cabello largo. A la derecha vemos a Quillapán, que era un cacique mapuche, y bueno, fue realmente muy interesante hacer la investigación de esta película, primero porque los directores, que eran todos franceses, estaban enamorados del proyecto y se vinieron a instalar a la Argentina. Entonces empecé yo muy, muy, muy tranquilamente a pasarme días enteros en el Museo de Antropología y en el Museo Mitre, que fueron mis lugares increíbles para hacer toda la investigación histórica de este vestuario, del vestuario étnico, ¿no? Porque el vestuario era étnico, eran dos tribus que se peleaban y había luchas entre las tribus de Quillapán, que era este personaje que vemos, del cacique Quillapán, y el cacique Cafulcurá, y entonces hubo que crear dramáticamente dos vestimentas antagónicas que tuviesen algo de común, porque eran tehuelches contra puelches o mapuches contra... Era prácticamente todo lo mismo, pensando de que son etnias que tienen particularidades cuando uno las mira con lupa, digamos. Hay ciertas cosas muy características, como la trapelacucha que tiene puesto como collar este personaje, que fueron copiadas de las joyas del Museo Antropológico y fueron copiadas en alpaca, con un artesano que las hizo absolutamente iguales, que fueron casi réplicas de lo que está en el museo. Como fue una película que se hizo en muchos lugares, mientras trabajábamos en Buenos Aires, preproducíamos Salta, cuando llegábamos a Salta, preproducíamos Patagonia, cuando llegábamos a Patagonia, preproducíamos Glaciar Perito Moreno o Uruguay, y siempre había equipos diferentes que estaban apostados en distintos lugares. Aldo Guglielmone nos esperaba en Corrientes, por ejemplo, y después Patricia Pernía estaba en Salta, y bueno, y fue así, fueron muchos. En realidad, si hablamos, seguramente hubo una dirección de arte que habrá sido la de Pedreira, y habrá habido escenógrafos en cada situación, en cada locaciones diferentes.
Fue muy grande este trabajo y hubo que diseñar muchísimo. Hubo actores, trabajó Omar Sharif, trabajó Paolo Bonacelli, Carla Gravina, digo, eran actores europeos muy importantes y ellos habían traído sus trajes que los habían preparado en una sastrería. Eran 3 trajes los que trajeron: los del canciller, que era Omar Sharif, un traje de Carla Gravina, el resto de vestuario de Carla Gravina, más toda la película, más todas las tribus y todos los personajes los diseñé yo. Y bueno, y fue muy compleja. Estuve meses, no me acuerdo, creo que estuve como 10 meses trabajando para esta miniserie. Franklin Caicedo hace del cacique Cafulcurá. Trabajamos con una tejeduría de tapicería, para lo cual era una tejeduría artesanal, o sea que los telares que tenían eran telares manuales. Entonces encargamos, se llamaban Tellman, eran exquisitos porque tenían una clientela muy especial en los años fines de los 80s, y bueno, y había una, digamos, una estética que a mí me servía para poder hacer estas mantas, que en algunos casos eran originales y en otros eran, como tuvimos que hacer estas 2 tribus y eran cientos de indios de cada tribu que libraban batallas. Entonces yo decidí que una iba a ser en tonos marrones y la otra tribu iba a ser en los grises negros. Entonces, bueno, hicimos tejido, cantidad. Yo diseñé una prenda que la llamé, es una prenda que tiene que ver con las prendas originales, que por supuesto me informé mucho, pero que tuve que hacer una prenda práctica que se pudiesen poner los extras. La prenda esta se llamaba chirimanta, porque era chiripá y manta que estaban unidos, así facilitábamos la postura de la prenda. Jóvenes de la tribu del cacique Cafulcurá, que era en negro. Acá vemos las texturas de los textiles de tapicería tejidos en telares manuales. Acá vemos un grupo de mujeres de la tribu de Quillapán, que está hecha en tonos cálidos de tierras. Vemos billutería y vemos estilo de peinado, diferentes prendas, y vemos la famosa chirimanta. Es un figurín de la tribu mapuche, de mujer de la tribu mapuche. Figurín del indio Romero, creo, de un vendedor de frontera, donde, bueno, imaginé cómo estaría vestido. Digo, después de haber visto tantas películas de aventuras, uno se lanza a que las prendas surjan del imaginario. Está resuelto con unas botas de potro, seguramente para estar cómodo y atravesar la cordillera, porque frontera era Chile y se cruzaba la cordillera. Tiene puesto un pantalón, seguramente de bayeta o de lana. Tiene abajo camisetas superpuestas, tiene algo tejido y encima tiene una especie de poncho que está hecho con cuero de oveja, totalmente deteriorado, donde la lana va del lado interior y la parte exterior es el cuero, ¿no? Figurín de un jefe indio que está vestido para la guerra, para la lucha. Está extraída esta documentación del Museo Mitre, de la campaña al desierto justamente, donde vemos que el jefe tiene una coraza hecha en cuero. Esto se compraron las placas de suela, se le entregaron a un artesano que las mojó obviamente y le hizo la forma del pectoral. Así se hacían, estaban hechas en 2 piezas, o sea, yo trabajé muchísimo con artesanos para esta película, donde aprendí muchísimo también, porque aprendí técnicas, aprendí un montón de cosas que me sirvieron para, digo, uno va copiando en la vida de un diseñador de vestuario todas estas cosas que son maravillosas. Está hecho con un chiripá y bueno, tiene unas fajas de textil que sirven a modo de bandoleras para colgar cosas, vincha, etc. Es una imagen del hospital donde están los heridos de guerra. Eso es ejército chileno. Era la contienda con el ejército chileno que intervenía, y además porque, bueno, la figura del rey de la Patagonia fue una persona muy conflictiva, ¿no?, en la historia nuestra.
Es un juicio que le hacen al rey de la Patagonia por insanía, después lo decretan insano. Esto es público, absolutamente burgués, donde vemos a señoras de la época absolutamente burguesas, vemos a un sacerdote también, o sea, se armó un grupo que fuera ilustrativo de la escena esta del juicio, que era la burguesía, ¿verdad? Yo lo que hice en este caso fue diseñar ropa para la sastrería teatral, que fue la que alquiló la ropa de los extras. Entonces yo diseñé todos esos vestuarios, la sastrería los realizó según el diseño y los armó por talles, y según la cantidad de extras que nos mandaban a la prueba, se iban tomando a la medida de los extras. Pero ya el traje estaba hecho. No era el diseño de un personaje que está hecho a medida, sino que estaban hechos de confección, se llama por talle. Pero sí, intervine en todos los diseños y busqué los materiales, hice la carta de colores, en fin, todo lo que corresponde. En esta imagen vemos al rey de la Patagonia, que está vestido a la francesa, a la izquierda, con el cacique Quillapán, que tiene puesto, está en su toldería, está en su lugar, en su ruca, así se llama, es la vivienda del personaje. Tiene su trapelacucha, su billutería en alpaca maravillosa que tiene que ver con su condición de jefe, de cacique, y tiene su capa de pelo de guanaco, que es lo que llamamos quillango, que está hecha con pedacitos de cueros de guanaco. Como es un jefe, están hechas creo que con cuero no del lomo, sino de la parte interior, en fin. Esta capa tenía un trabajo maravilloso porque lo que es la parte curtida, que es la parte de la piel del animal, estaba diseñada con motivos que saqué del Museo de Antropología y realizadas, pintadas, policromada, porque eran motivos de colores bellísimos, pintadas por un realizador del Teatro Cervantes, una realizadora. Hizo lo mismo que se hace con una tela de escenografía, se taperola, se clavetea en el piso y se trabaja a distancia desde arriba y se controla desde los puentes para ver si el diseño es el correcto. Bueno, fue hermoso hacer este trabajo porque para mí fue realmente una revelación, aprendí muchísimo. Sí puedo hablar de las texturas, de las pieles, que hablamos con escenografía. Hay una impronta muy grande de pieles acá en esta escena, ¿no? Y bueno, y los personajes de la familia del cacique, que siempre estaba rodeado de personajes familiares. Seguramente la que está a la izquierda es una de sus mujeres, estos serán algunos de sus hijos tal vez. Y el personaje del rey, que tiene tal vez elementos que son más de la civilización occidental. Nosotros el vestuario lo preparamos de antemano y el traje del rey vino de París, de una sastrería especial de uniformes. Yo creo que no, que llega un momento en que uno aporta, tal vez, cuando hay escenas muy trabajadas y muy analizadas de antemano, uno trabaja para esa escena, pero por lo general la experiencia y el ojo de uno es el que manda cuando se arma la parte, digamos, el análisis pictórico del vestuario que va a ser. Uno sabe lo que puede usar, lo que no puede usar y cuándo va a usar el color, porque siempre tiene que exponerse a combinaciones no gratas, entonces por eso uno trata de armar paletas que en el fondo van a tratar de no lastimar el ojo y no alejarse de la historia que se está contando, porque si no el vestuario pasa a primer plano y tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces hay que ser muy cauto en eso. Yo creo que lo mejor es que el vestuario pase desapercibido. Bueno, los toques de color aparecerán, pero en una forma muy coherente y muy consciente, tal vez. Esto es un descanso de dos señoras que trabajaron. Estos personajes estaban en el juicio, están vestidas en forma burguesa. Esto se filmó en el Consejo Deliberante, en el Palacio. Está el rey de la Patagonia a la derecha, con un vestuario absolutamente casual. Este vestuario se hizo acá en la Argentina. Y al lado de uno de los personajes estos que eran los vendedores de frontera, que es el indio Romero. Es un mercado en un exterior en Chile que se filmó en el Cabildo de Salta. Vemos señoras burguesas más gente de pueblo, vendedoras y vendedores. Acá volvemos
a una escena con las mujeres de la tribu mapuche que están recogiendo seguramente frutos. Y en el fondo se ven los soldados del ejército chileno. Vemos Naked Tango, que era un lugar de tango justamente, era una tanguería, un decorado que se hizo en el subsuelo de la Galería Güemes. Lo importante de esta imagen, creo yo, es la iluminación de Anchía, que, bueno, el director Leonard Sheder y el escenógrafo Anthony Pratt, un escenógrafo inglés maravilloso, crearon este ámbito, pero la luz remite a que tanto el vestuario como el maquillaje formen parte de estos personajes que son entre un surrealismo borgiano, no sé, pero a mí realmente me mandaba mucho la fotografía. A mí me encanta ir antes al set y ver la fotografía, la iluminación que están poniendo para vestir a la gente. En realidad este vestuario ya estaba programado, pero uno siempre termina colaborando porque invierte en ese vestuario un poco más de brillo, porque sabe cómo va a ser la luz, y en la caracterización también se trabajan con más sombras en la cara, con máscaras blancas. Todo esto es un poco casual también, pero tiene que ver con que se trabajó con un vestuario muy rico, en el sentido de que este vestuario se alquiló en una sastrería teatral de Londres, donde estuve yo 15 días levantando este vestuario. La productora, una de las productoras era Milena Canonero, que es una diseñadora de vestuario número 1 con varios Oscars, y era productora de esta película, lo cual a mí me ubicaba en un lugar bueno, de examen permanente. Acá vemos una imagen donde está Cholo, que era el compadrito que había robado a esta mujer de su vida burguesa, y es una escena anterior a un tango hermosísimo que bailan en un matadero, pero ella, si bien está vestida dentro de la moda de los años, de los inicios de los 20, porque esto es entre el 1918 y 1922, que es la falda larga, después los 20 se transforma en el charleston y la falda corta. Eran elementos que nos daban mucho misterio, y además se usaron chifón de seda natural, que es esa tela que tiene ese vestido, que además tiene un escote, que es el escote halter, que era muy usado en los años 30 y que tiene mucho que ver con este tipo de escenas. Acá vemos el vestido anterior, que está combinado con un abrigo maravilloso, y bueno, la referencia fue un poco Louise Brooke, la actriz americana, para lo cual hubo una caracterización, un corte de cabello y una armonía de líneas, y además, bueno, una lanzada de líneas de vestuario. Acá estábamos trabajando con unos escotes que eran tremendos, tanto en la espalda como en la delantera, pero que formaban parte del misterio de este personaje, que era un poco la caja de Pandora de Louise Brooke. Este es un decorado que hizo Anthony Pratt para la tanguería que se resolvió en la Galería Güemes, donde a la usanza de la época de cabaret, digamos, están este enorme par de piernas hecha por escultores, y bueno, era el salón del prostíbulo. De Amor y de Sombras, esta película de Betty Kaplan, que hizo en base a la novela de Isabel Allende. Es una película que transcurre en los años 70, en la época justamente de la caída de Allende, y era un vestuario absolutamente sentido el que yo hice. Yo traté de no hacer un uniforme de moda, sino ella era una periodista y él era un fotógrafo, entonces busqué prendas que tuviesen que ver con una condición, digamos, de arte en la vida, diferente a la moda que se vende en los grandes almacenes. De hecho, él tiene un morral que anda en motoneta, en una ciambreta, en un modelo, digamos, anterior a los años 70, entonces también me marcó mucho a mí. Bueno, la escenografía era de Abel Fachelo, y me marcó mucho la condición de él y su vehículo para armar el personaje, obviamente, un tipo de pelo largo. Ella trabajaba en una revista de modas y bueno, había un cierto gusto por las texturas y los textiles.
En esta escena están disfrazados para cruzar la frontera porque están los dos perseguidos. Él tiene puesto un bigote postizo, ella tiene puesto una peluca y unos anteojos. Por eso este vestuario, que es un disfraz de personajes. Acá mantenemos un poco la calidez del personaje, el suéter de Shetland, la camisa a cuadros y en ella también un tejido absolutamente artesanal. O sea, trabajamos con prendas que dijeran poco a nivel moda, pero que dijeran mucho a nivel sensación y personalidad. Este es un vestuario un poco más importante, es un evento de la revista donde ella trabaja como productora, como periodista de moda. Seguimos con la constante del tejido en ella. Acá tiene una prenda tejida al crochet. O sea, el tejido acompaña al personaje femenino. Y a él lo acompaña un poco el corderoy, el cuero, esa cosa de personaje que está más cerca de la vida y del arte que de la moda. Acá están los dos personajes con su condición de textil exacta, ella con su textil artesanal, él con su chaquetón de gabardina de algodón y su boina vasca, él usaba boina. Bueno, acá están interceptados por unos soldados de la fuerza chilena. Este es un personaje que hace de hermano del personaje Antonio Banderas, que está muy deprimido y que termina suicidándose. Bueno, tal vez lo vemos bastante caído, delgado y con ropa intrascendente. El Faro. El personaje de Meme en El Faro es un personaje muy sentido, es mi película preferida y mi personaje preferido. Fue un abordaje diferente el que hice porque el guión me estaba marcando una futura diseñadora de moda y fue mi primera película donde usé el vintage para vestuario y lo que hice, porque el director estuvo absolutamente de acuerdo y la actriz también. Yo siempre digo que este vestuario no hubiese podido hacerlo sin Ingrid Rubio y sin Eduardo Miñona, que bueno, estuvimos los tres muy de acuerdo y ella se llevó el premio de armar este personaje realmente con muchísimos cambios de vestuario, muchísimos. Ella era como una obsesiva de encontrar cosas bonitas en los mercados de pulgas, esa era la idea. Y de hecho juntaba muchísima ropa en su casa y muchísimos accesorios, por eso prácticamente en cada escena hay un vestuario diferente. Acá es una escena en un mercado de Uruguay, donde ella va a colaborar con una amiga, ayuda a vender, y de hecho hay una prenda de ella que la deja olvidada arriba de la tienda y es un punto de atracción a los compradores que en vez de comprar las antigüedades quieren comprar esa prenda y de hecho ella, nada, es como una afirmación de que está en el lugar y en la elección correcta de su vida y bueno, eso está aumentado tal vez o apoyado con el vestuario, ¿no? Tango de Carlos Saura. Tango fue una película que fue mi primer musical, para lo cual tuve que hacer un diseño de vestuario para cada situación en forma muy diferente, porque se trabajaba con diferentes coreógrafos y los coreógrafos estaban elegidos por la temática diferente del tango a partir de Carlos Saura. Esta es una escena increíble que es el tango de los desaparecidos con una coreografía de Steckelman, donde el vestuario tiene que ver con el no vestuario, digamos, fueron prendas diseñadas para que los personajes, los bailarines, se sintiesen muy cómodos en su calidad de danza contemporánea, pero que a la vez fuesen de una informalidad de un campo de concentración, o sea, fueron prendas absolutamente diseñadas una por una y procesadas. Se trabajó un acromático color, no color, porque si bien son colores cálidos, no son de la gama del blanco y negro, son acromáticos, con un decorado impresionante hecho en chapas de cobre de Emilio Basaldúa
Y en fin, la consigna fue prendas que no tuviesen una línea de ninguna época, que fueran muy cómodas y que jugasen con el movimiento de los actores en estas coreografías. Esto es otra parte de la escena del tango de los desaparecidos, donde están, bueno, todos estos cuerpos vestidos y algunos no vestidos que van cayendo a la fosa, para lo cual hubo que diseñar muchísimo vestuario. Y bueno, y el vestuario real, que es el vestuario de los militares, que eso se compró en Feria Americana, y se trabajó mucho el tema del calzado, dado que los bailarines es su punto de apoyo, y se trabajó con una suela especial, en fin, pero es un vestuario naturalista, realista, el vestuario de los soldados. Esta es otra escena del tango de los desaparecidos, donde se puede observar los paneles de cobre del fondo. Este vestuario tiene que ver con el tango de Lalo Schifrin, que es un tango absolutamente yaceado, donde se trabajaron los dos oponentes, las dos son protagonistas, Naroba y Matilda May, pero el trabajo a pedido de Storaro, que fue el director de fotografía de la película de Saura, que bueno, fue justamente una preproducción intensa donde estuvimos prácticamente un mes trabajando todos los días en la casa de Saura con Storaro y con Emilio Basaldúa, y se decretó que en esta escena iba a haber una en oscuro y otra en claro, para lo cual yo trabajé una superposición de gasas de seda natural al estilo Chanel en el traje claro y con una cofia de perlas y piedras en la cabeza, y el personaje de oscuro, un personaje intenso, pasional y rudo y rígido, que trabajé con un top brillante, también con los hombros al aire, para dar un personaje con una historia menos romántica, digamos, eran los opuestos, ¿no? El resto de las personas era un boudoir, donde había mujeres bellas en los años 20, que era muy libre, era como hacer una sesión de fotos para la revista Vogue, digamos, donde yo tenía libre albedrío. De hecho, usé todo lo que tuviese que ver con época, usé trajes que hice para otras películas de los años 20, pero además usé trajes del ballet ruso porque encontré una proveedora de época que tenía trajes del ballet ruso y dije, bueno, está buenísimo porque tiene que ver con este mundo de fantasía y tiene que ver con esa época y tiene que ver con París y con todo, y con el tango. Esto es un plano medio donde se ve, casi un primer plano, donde se ve la cofia que hablábamos de Matilda May y el escote de la Naroba y el estilo de peinado que tiene mucho que ver también con personajes sacados del cine americano. Esto forma parte del tango de Lalo Schifrin. Estas son una de las mujeres que están vestidas a la moda de la época, pero con una luz de espectáculo que tiene que ver con una iluminación muy frontal, con este tipo de lamparitas donde uno puede pormenorizar el material que usa. Hay mucho raso, mucha seda, mucho brillo acá. Es una coreografía en una sala de ensayo donde el vestuario también está absolutamente diseñado, pero tiene que ver con un vestuario absolutamente naturalista. Bueno, es una falda Liberty de seda cortada al bies para darle... Saura odiaba las faldas con tajo del tango argentino, las odiaba. Y de hecho, bueno, uno trataba de usar menos y usar más este tipo de cosas. Arriba tiene un cashquer, están en ensayo, es una ropa de ensayo. Es una escena del final, que es el tango de los inmigrantes, donde hubo que hacer un trabajo muy especial porque se trabajó solo por el tipo de iluminación que se iba a usar, con colores de la tierra, a pedido de Storaro, para lo cual fue muy difícil porque en la Argentina no hay un proveedor de ropa de inmigrantes en colores de la tierra, y hubo que recurrir a una sastrería teatral de Estados Unidos, de Los Ángeles,
Para lo cual, bueno, fue un trabajo difícil, hubo que armar una carpeta y hubo que hacer muchas llamadas telefónicas para que la gente que recibiese esa carpeta supiese lo que pedíamos, pero después cuando esa ropa llegó era difícil adecuarla porque hubo que probarla y hubo que cambiar muchísimas cosas porque eran muchos vestuarios que tenían que ver con la historia del cine americano y no con los inmigrantes que venían a Buenos Aires. Pero fue muy rico igual y fue de gran ayuda tener esta ropa. Otro tema fue acortar la falda, porque esto era a principios de siglo, pero yo le pedí al director que lo hiciéramos, esto fue interno, que fuera a partir de la Primera Guerra, a partir de 1914, que es cuando se levanta la pollera en la mujer. Y a mí me daba libertad porque esto era una fogosa milonga, era impresionante esta coreografía de Juan Carlos Copes. Y si ella hubiese tenido las polleras largas de la primera inmigración, no hubiese sido imposible. Para lo cual fue muy, muy lindo rescatar esta forma de hacer vestuario, ¿no? Acá hay todo un cambio de iluminación impresionante que empieza con la salida del sol y termina con el ocaso. Por eso también había que usar algunos colores claros que reflejaran, bueno, un par de cosas técnicas que terminan siendo artísticas. Frontera Sur, América Mía. Estos figurines se hicieron para una muestra y son ilustraciones de mis figurines de una autora que se llama Vanina Sáez. Es un figurín de este vestido justamente, que es el personaje que hizo Maribel Verdú. Esta película transcurre en 20 años, empieza en 1870 y termina en 1900. Este es un figurín de este traje en 1900, donde encontramos a una Maribel Verdú, a una Piera, con una juventud perdida, por lo cual tiene elementos de adultez como son ese collar de azabaches negros que por lo general usaban las personas mayores y un traje que tiene algo de juventud, pero que al tener un cambio de una caracterización, un cambio de peinado y un maquillaje diferentes y haber transcurrido ya toda la película, porque es el final, es la fiesta de la llegada del siglo XX, es la fiesta del 1900, del primero de año, encontramos digamos, en el discurso de este personaje, en el trayecto de este personaje, esta juventud retenida. Es un dibujo de un jinete, seguramente habrá sido un jinete que era jinete de verdad y que terminó siendo un personaje sin nombre y apellido. El protagonista, Roque, que es un inmigrante español que en los primeros tiempos de su llegada a la Argentina, que es un personaje de condición humilde, bueno, que a medida que pasa el tiempo va progresando, por eso hubo detalles durante esos 20 años de mucho diseño de vestuario diferente y de una progresión en su forma de vestir. Otro de los personajes es Fritsch, que era un inmigrante alemán, que por supuesto era de ideas de izquierda, anarquista, librepensador y tipógrafo. Entonces estaba en un ámbito donde tuve que diseñar algunos personajes del taller de tipografía. Este es un figurín de Roque, es el primero, es la llegada a Buenos Aires, donde se lo ve con un bolso sobre sus hombros, una chaqueta bien al estilo español, un chaleco, pañuelo en el cuello y un sombrero muy blando, muy desarmado. Fue una película de muchísimo vestuario porque hubo muchísimos personajes y muchísimos extras. Acá estamos vistiendo, estoy yo, la modista de filmación está conmigo, estamos vistiendo una gran cantidad de extras, colocándoles los sombreros, los accesorios finales en la plaza de Luján, que es donde filmamos muchos exteriores. La película transcurre entre una granja normal, rural, y un prostíbulo que es el ámbito de Piera, y esto es una de las cantantes de ese prostíbulo, que era un prostíbulo muy rico, ¿no? Frecuentado por señores de mucho dinero y senadores. Hay toda una trama en la película donde se encuentra un senador muerto en este lugar, etcétera. Maribel Verdú era la madama del prostíbulo para la cual
tuve que diseñar muchísimos trajes porque eran muchas las escenas y había que ponerle, yo me centré en lo atractivo, en un lugar, en un ámbito afrancesado, y donde el personaje de ella también era atractivo porque frecuentaba a un montón de clientes, entonces trabajé mucho con las aplicaciones, con los palets, con los canutillos. Esta es una época que yo la trabajé en el prostíbulo, o sea, hice como 2 temas en el vestuario, un vestuario rural y urbano, que era el de la gente, en los extras en Luján, y el vestuario rural en las granjas, y este vestuario que es un estilo que desarrollé que se llama estilo canallesco, que es el estilo que inspiró la literatura a partir de La Dama de las Camelias, de Víctor Hugo, donde las protagonistas son estos referentes que no son justamente queridos por la sociedad, y donde aparece un montón, toda una moda que tiene que ver con esto, que es la moda canallesca. El personaje de Fritz, que es un inmigrante alemán con ideas de libre pensador, izquierda, tratamos de que fuese un personaje de paleta media, o sea, no tenía ninguna estridencia en su vestir, pasaba prácticamente desapercibido, estaba permanentemente en contacto con las tintas él era tipógrafo. Entonces lo trabajé en una paleta media, digamos, recuperando algo de su pasado familiar, tal vez, que es este chaleco tejido a mano de 2 lanas, que para mí fue expresar que llevaba un pasado de familia en este personaje tan individualista en algún punto. Y además porque suelo trabajar antagonismos, entonces como venía este personaje junto con Roque, trabajé a los dos en forma y en colores que se complementaban pero diferentes. Lo trabajé a Roque en marrones, siempre en marrones hasta que se eleva de categoría, digamos, y a él siempre en tonos grises. Nunca puse una camisa blanca, me acuerdo, no usaba corbata, no usaba pañuelo a lo criollo, conservaba algo de su Alemania natal, siempre muy pulcro, con su camisa cerrada, o sea, con un montón de elementos que hacen al vestuario, que son las actitudes de llevar la ropa. Bueno, el personaje que es un vendedor de diarios es un jovencito de la época. El personaje de la madama, que siempre con una ropa misteriosa y a la vez muy visible, como el trabajo el encaje me dio un elemento muy claro para identificar, para vestir el alma un poco de este personaje, ¿no? Y el otro personaje, que es una prostituta, está un poco inspirado en los diseños de Mouchat, que me sirvió mucho Mouchat para entrar en este mundo, y además se ve atrás el decorado del escenario de ese salón de prostíbulo donde se ven el tipo de iluminación de candilejas, y es muy interesante todo lo que rodea al ámbito, que ayuda a que el vestuario tenga no solo luz propia, sino que se integre, ¿no? Acá fue toda una jugada con el azul y con el terciopelo. Es una ilustración del modelo que vimos anterior del vestuario de Maribel Verdú, donde se ve claramente el material y el corte. Eran tonos oscuros los que usé en el personaje de Piera, porque al estar este personaje en un ámbito que tenía que ver con la noche, con los candiles, con las lámparas de gas y todo esto, me ayudaba a ese misterio que podía conservar el personaje. En realidad lo trabajé, mi primera inspiración fue en una playa en Uruguay, un verano, donde encontré unas conchillas que eran estas color violeta, malva y color vino, y dije, bueno, este va a ser el vestuario de Piera. Y después dije, no, voy a incorporarle verde botella, voy a incorporar azul oscuro, todos colores profundos son los de Piera, para cuando está en Más este frío, ámbito. ¿no? Por eso cuando está en el exterior, que fue el primer vestuario que vimos, me jugué a ese claro
con textura de encaje, que era un poco esa juventud rescatada ya. Y además porque ella ya en esa época era una señora importante casada con un personaje importante donde ya podía salir a la luz y dar su cara. Pero este vestuario, que son todos los colores profundos y bajos de paleta baja y brillos y encajes, son todos los que remiten al ámbito del prostíbulo, del salón. Este personaje era un degollador, bueno, era un personaje rural muy conocido porque era muy hábil en el cuchillo. Un picnic donde hay un personaje que es Roque, que es el protagonista, que está con su hijo, que vinieron juntos de España. Y esta escena es una escena bucólica. Ella está trabajada, ella es un personaje que después muere de peste. Entonces lo trabajé siempre desde un punto romántico y natural. Acá está con una falda Liberty, está con un tejido muy especial, que acá está virado hacia el rojo, pero es un color coral oscuro, profundo. Y la trabajé siempre, a este personaje, como la muerte que se avecinaba provocara tal vez alguna sensación en el espectador de mantener la frescura del personaje y estar triste con su muerte. Eso es lo que es una sensación que yo quise mantener en este personaje de Sara Pose, se llamaba el personaje. Entonces lo trabajé siempre con cosas naturales, no estaba vestida de vidriera de moda. Acá lo vemos a Fritz y al nenito. Parece un desfile de tanta cantidad de extras que tuve que vestir, que bueno, es totalmente naturalista este vestuario, no hay duda. Realmente el tema fue cómo llegar a producir esta escena en tan poco tiempo, porque uno viste y viste gente y tiene que tener un equipo. Hay una trastienda de cuando uno trabaja, que no es solo el concepto del vestuario de los protagónicos, sino también todo un trabajo de equipo que es muy profundo. Cuando veo esta foto imagino cuántas horas trabajábamos con un equipo, ¿no? Fue muy, muy intenso el trabajo, porque además transcurrían 20 años de época de 1880 a 1900 y había un cambio notable en el vestuario de la gente. Acá la vemos a la protagonista con un dolman, que es una prenda típica de la época, en su calidad de madama, de señora, que sale a la calle de día, pero vestida de noche, y él todavía conserva su aspecto de inmigrante. Es el figurín ilustrado del equipo que acabamos de ver en la fotografía, donde se puede vislumbrar todo un detalle especial en la confección del modelo, ¿no? Es otro de los vestidos de esta madama en el prostíbulo, donde seguimos trabajando el escote, el misterio del tul, las sombreras de material diferente. Digo, el concepto es la riqueza, el vestuario y los tonos oscuros. Muchacha Sara Pose, la que se muere con este traje en una fiesta, se muere de peste. Hubo que hacer ropa doble, obviamente, hay toda una cuestión técnica cuando hay una muerte de un personaje, que a veces aparece sangre, otras veces en este caso aparecía un vómito que manchaba la ropa, entonces hubo un par de cuestiones que tenían que ver con efectos especiales, pero lo que yo quería mantener era el tono del traje y la seda, el brillo de la seda, o sea, quería mantener el espíritu de ese personaje que fallecía en ese instante. Muchos niños, donde hubo que confeccionar muchas medias que no vienen, están hechas con materiales actuales para tratar de acercarse a las medias rayadas de la época del siglo XIX. Así empieza la película. Esta es una fotografía animada, o sea, está tomada de una fotografía del Archivo General de la Nación, de una cantidad de gente, de un grupo de gente, así como llegaban de los países, los inmigrantes de donde migraban, se sacaban la foto seguramente por grupos del barco que llegaba a la Argentina, y tomamos una foto de un grupo de inmigrantes y lo que hicimos fue animarla con nuestros personajes. O sea, la foto quedó exactamente igual en blanco y negro a la foto del Archivo General de la Nación, para lo cual
yo me remitía a copiar las texturas, el cuadro, en fin, el chal, el estilo de sombreros para después animarlo. Fue muy interesante hacer esa foto. Acrobacias del corazón. Es una película muy interesante porque hay dos tiempos en la película. Hay una ficción naturalista, digamos, absolutamente contemporánea a la época que se filmó, una historia de ficción, y una ficción que tiene que ver con musicales, que me acercó al teatro físico. Yo nunca había hecho teatro físico, y estuvimos con el grupo de Gerardo Hochman, para lo cual las coreografías eran absolutamente caprichosas. O sea, las coreografías nacían de la directora Teresa, nacían del director de arte Santiago, del aporte del director de fotografía Marcelo Camorino, y entonces yo sumaba en las reuniones todas esas expectativas que tenían que ver con una ilustración mental que yo me imaginaba, para poder aprovechar todos estos elementos, sobre todo el elemento de la fotografía. Entonces, cuando me enteré de que se iba a hacer con un contraluz muy intenso y que iba a transcurrir en este ámbito, que el director de arte incorporó unos espejos en el piso para que tuvieran luces, yo dije, bueno, yo voy a hacer un trabajo que tenga que ver con los bordes, con un vestuario donde los bordes puedan enriquecer la escena. Y así surgió de la nada esta cuestión abstracta del vestuario diseñado. Como vemos, el personaje que está a la izquierda eran unas mallas que tenían unas especies de alerones, como de unas plumas de gasa, donde, bueno, era totalmente estético, realmente. Lo vemos en todos los personajes. Esa fue realmente la consigna que yo hice para esta coreografía. En otras coreografías hay consignas diferentes. Esta es una coreografía de circo, con música de circo, donde se trabajó en un escenario circular de arena, acromático, donde, bueno, intencioné yo, después de muchas reuniones también con arte y con fotografía y dirección, de que tenía que ser muy impactante. Entonces yo prefería trabajar en blanco y negro, que para mí el blanco y negro con el color primario tiene un impacto visual muy grande, y además acompañaba esa música, que era una música con muchos tambores, que era una música que se iba a integrar. Yo sabía que se iba a integrar, no lo había visto porque nunca habíamos integrado la música en ese instante, pero realmente funcionó esa textura en movimiento. O sea, si la textura repetida son rayas y son dameros, también tiene que ver la forma de esta textura. Si yo el damero lo transformo en rombo, también repito, pero estoy dándole un juego de movimiento, y sobre todo porque son personajes que se mueven todo el tiempo. Entonces creo que juntando todas esas texturas del blanco y negro vamos a trabajar una idea que es el movimiento, tal vez, que es totalmente inmanente. Lo que digo, es como que yo, cuando escucho una música, sobre todo cuando uno trabaja en ópera, el estímulo primordial es la música, lo que uno escucha para saber con qué va a responder. Yo tenía la plena libertad de hacer lo que quisiera, ¿no? Pero bueno, decidí este camino, nada más. Bueno, hablando del teatro físico, tenemos que es un complemento, digamos, en los caminos que uno busca para los estímulos que tiene según lo que hay que representar. Nosotros somos intérpretes, el vestuario es la interpretación de los personajes. Entonces cada interpretador tiene una forma diferente de abordar el tema. El estímulo que yo recibí, bueno, fue en lo musical y en lo físico acá, ¿verdad? No hay una regla de accionar. Digamos que es un trabajo que tiene mucho que ver con lo artístico, más allá de toda la información que uno adquiere en el trabajo nuestro. Tenemos primero, que es la fuente creativa, que son todos los estímulos que uno recibe, para después darle forma y después técnicamente resolver esa idea. Entonces, en este caso,
Bueno, fue el libre albedrío, pero con un corazón que latía muy fuerte en los ensayos. Yo trabajé mucho en cada uno de los ensayos con el grupo de Hodgman y a partir de ahí surgió la forma. Después surgió el color, porque como siempre, acá es muy importante la movilidad del bailarín, del actor, del acróbata. Y después es importante también lo que el acróbata nos brinda. Entonces tratamos de ubicar el color encima de esa forma que le dimos al acróbata y bueno, y vamos resolviendo y viene siempre algún gnomo, alguna hada que nos ayuda a concluir la idea, ¿no? Esta imagen es del final de la película, pero tiene que ver con los personajes. Está nuestra protagonista que estaba danzando, pero que ya tenía una historia con el acróbata y estaba embarazada, en fin, bueno, hubo que crear estos trajes para esta situación, pero el traje que está en segundo plano, que es el acróbata que está cruzando la vía, es la propuesta que yo había contado de telas y trapitos que en el movimiento enriquecen el contraluz, ¿verdad? La vida real del personaje. Un ensayo de los dos personajes en otra coreografía disparatada que la trabajé sobre los 4 elementos de la tierra, o sea, no tenía un patrón y como yo necesito agarrarme de ideas, no puedo diseñar libremente, sino que la libertad tiene que ver con la fantasía, tiene que ver con alguna idea concreta. Bueno, trabajé sobre los 4 elementos y así fue este vestuario. Nuestros personajes en la vida real, nuestra cantante en su clase de canto con su maestro. Una escena del trapecio de ensayo. Es una especie de alter ego. Este personaje era la vestuarista de la película que se estaba filmando dentro de la película. Entonces, bueno, era una acróbata también y tuvo sus movimientos y tal con este vestuario. Entonces, bueno, intentamos una ropa no convencional que tuviese que ver con su alegría y su arte. No por eso los vestuaristas nos imaginamos vestirnos todas las mañanas con un vestuario demasiado pensado, pero bueno, cuando uno muestra en la ficción un personaje tiene que vestir un poco el alma y tal vez a mí me remitió que la mezcla de estampados y de vincha en la cabeza y de grandes bolsos tenía que ver un poco con la vida de un diseñador de vestuario. La protagonista de la historia que ganaba un premio importante, bueno, la trabajé con estas prendas que son un poco para una actriz, para una estrella. La fuga. Fue una película de Miñona, una película de muchísimo vestuario en realidad. Es el día de hoy que pienso cuánto vestuario realizamos en La fuga. Se trabajó sobre, bueno, primero el aspecto de época, que es una película que transcurre en los años 20, aunque la escena final es en el 38, que fue el día de inauguración del obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Los diseños hubo que hacer decidí yo que en el 38 mejor poníamos, como era invierno, diseñé abrigos de mujeres, figurines hice para que en la sastrería teatral armaran esas prendas y que estuviesen listas para vestir a los extras en el 38. Pero lo importante de la película son los otros dos universos. Uno es el universo del penal, donde hicimos toda una investigación muy, muy minuciosa, porque con el pase del tiempo hay muchos reglamentos, pero no se habla de la calidad del color exacto. Entonces nos costó mucho encontrar el color para hacer los uniformes de los presos. Sabíamos que era amarillo y azul y sabíamos que tenía que ser un amarillo y azul tranquilo. Entonces, por un lado se hizo todo ese trabajo de investigación, de realización, de búsqueda de materiales, de estampado, teñido, etcétera, etcétera. Y los uniformes de los guardias, que se recurrió a la escuela de Ezeiza, donde en la biblioteca los mismos alumnos nos ayudaron en la búsqueda. Ese es el universo del penal. Después está el universo, digamos, de la ficción, donde son estos 5 personajes que se escapan del penal de Las Heras.
y bueno, y cada uno se reintegra en la sociedad que habitualmente conocía en su historia. Y entonces hubo que diseñar a estos personajes que ya estaban en libertad y a la gente que rodeaba en cada una de estas historias. Con respecto al penal, tenemos también todo el vestuario que se hizo para los accesorios que se armaron para la panadería, donde se usó, además, yo intenté que los delantales de esos panaderos estuviesen hechos con la tela de algodón crudo, prácticamente hilada a mano, que era la tela que se usaba para hacer las bolsas de harina. Si bien esto no se ve, se siente seguramente. Después, otro desafío muy grande fue la ropa de los fugados, o sea, de cómo llegaban a obtener esas prendas y las ocultaban para después ponérselas cuando que salieron azarosamente en un local de una carbonería. Entonces para mí fue eso un trabajo muy importante, armar esos 5 conjuntos que tenían que ver con prendas que los mismos presos podían rescatar de algunos de los talleres, del taller de costura o del taller de rezagos, y modificarlos. Entonces a cada uno le diseñé un estilo diferente de ropa, porque además se encontraban con la sociedad, con la realidad, salían al exterior y bueno, podían parecer personajes muy humildes, pero nunca convictos. Entonces eso fue un trabajo muy interesante. Y después el ámbito que se recuperaba en cada uno de los personajes. Por ejemplo, uno era un jugador empedernido que además estaba contratado por un mafioso, y bueno, frecuentaba el salón de póker, donde estaba la mujer, Tabitha, que era un personaje que me inspiró mucho el cine de Hollywood. Después bueno, había otro lugar que era un salón de prostíbulo también. En general, fueron muchos ámbitos de los años 20, en diferentes clases sociales. Había un investigador, había un comisario y había un investigador. Y después, bueno, los otros, había mucho raconto del pasado de estos personajes, de donde, bueno, tuvimos que diseñar hasta la boda del profesor Bordiola, que después terminó en el penal, y de su joven esposa, menor de edad. Y la película remataba con la inauguración del obelisco, donde estaban los personajes este, que habíamos recuperado, uno de la fuga y otro que había sido pareja de uno de la fuga, que era Norma Leandro, para diseñar los años 20 y que fueran agradables visualmente y estilizaran la figura. Me lo propuse y bueno, y pude abordarlo, conociendo las técnicas de la historia de la moda, que no eran los años 20 de las fotografías que nosotros tenemos de archivos fotográficos, donde la figura de la mujer es una figura poco agradable, es una figura geométrica muy rectangular, con la cintura, por supuesto que no está en la cintura, sino en una faja inferior a la cintura. Me planteé que esa forma geométrica no era agradable para una imagen cinematográfica, entonces usé otros recursos para estilizar la figura y los empleé en muchos de los vestuarios. Pero fue un aprendizaje muy interesante la fuga. Diarios de motocicleta. Bueno, el vestuario de Diarios de motocicleta tiene también un trabajo complejo, primero porque los personajes son de ficción histórica, son históricos. Tuvimos que investigar la forma de vestirse de estos personajes, pero además situaciones que por supuesto están planteadas en un guión, que uno no encuentra una ventanita con la fotografía que usó para tal ocasión, pero sí teníamos un registro de la ropa que se había usado durante el viaje en motocicleta, y lo que hicimos fue reproducir la campera de cuero del Che Guevara, y en antagonista al Che hicimos una chaqueta para el Che y una campera para Granados. Se hizo en forma muy cautelosa porque no queríamos hacer una caricatura del personaje,
pero lo más importante es que después hicimos un vestuario para el resto de todos los ambientes de este road movie. Entonces fue muy complejo el vestuario de todo lo que, de la atmósfera que rodea a estos dos personajes protagónicos durante el viaje. Bueno, es un plano muy claro del personaje de Granados, que usaba bombachas de campo, y del Che, del Fusar, que usaba, bueno, pantalón y la chaqueta de cuero, mientras que Mial usaba la campera de cuero marrón y Fuser el saco de cuero negro, ¿no? En este cruce se ve. Las atmósferas del viaje eran muy diferentes porque nosotros también en filmación hicimos ese road movie, partimos con todo el vestuario que estuvo programado y lo estuvimos programando durante 3 meses más o menos y partimos con todo ese vestuario, pero después íbamos haciendo avanzadas, entonces cambiábamos de Bariloche, yo me trasladaba a Temuco, por ejemplo, y en Temuco ya empezaba a armar el vestuario de todo lo que se iba a filmar en el sur de Chile y así sucesivamente. Por ejemplo, la escena de la mina, que es una escena muy importante, fue un trabajo que fue como una inspiración. Fuimos 2 personas los que diseñamos el vestuario. Yo me ocupaba de la avanzada y este tema de los mineros fue un tema que trabajé con chaquetas americanas, con sacos de hombre, en su mayoría negros o grises oscuros, como quien se pone un saco negro encima de cualquier ropa raída. Eso me daba una sensación dramática y de pobreza. Y lo que hicimos fue llenar de polvo para esa escena toda esa ropa negra. Entonces fue muy, además en el recuerdo está muy instalado la escena donde vestíamos a los extras muy temprano a la mañana y venía el director de arte, Carlos Conti, con los asistentes de vestuario y todos estábamos con unas muñecas de talco y empolvábamos a la gente, pero en rigor dio una imagen súper interesante. Bueno, todo se hizo con ropa muy vivida, los sombreros también ayudaron a que esa escena tuviese una diferencia entre la pobreza de estos personajes que van a ser llamados para poder mantener un hogar, las mujeres que quedaban saludándolos en camino y después toda la parte técnica y uniformada del el capataz de la mina con cascos, o sea, todos perfectamente uniformados con ropa de la empresa minera. Entonces esos contrastes son los que también ubican al espectador a tomar partido y a sentirse parte de la escena, ¿verdad? La señal. Es un policial negro, La señal, que transcurre en los años 50, para lo cual hay una inspiración que tiene que ver con el cine negro y otra inspiración que tiene que ver con una película argentina que se llama Apenas un delincuente. Para mí, digo, yo me inspiré en esos temas para hacer este vestuario, sobre todo en la luz de Camorino, y este es un figurín de Totó, que bueno, que era un personaje totalmente naturalista, donde usé tejido a mano. También lo usé en Peretti. A veces me apoyo muchísimo en el tejido a mano para contar tal vez un personaje que tiene una cierta familia, digamos. Este es un figurín del personaje de Julieta Díaz, que en realidad era un personaje muy enigmático. Era la mujer de un mafioso muy mayor, era una chica joven y estaba casada con un capo mafia que tenía más de 70 años. Entonces a ella la vestí prácticamente como estos enigmas de Hollywood, donde hay una cierta distancia y una cierta frialdad en las prendas que se ponen y con una cierta sensualidad. Este es el traje realizado del figurín anterior, donde aparece esta enigmática mujer a la cual refiero en tonos rojo sangre. Esta es la presentación del personaje, por eso yo en la presentación del personaje intento cargar de elementos sensoriales que yo necesito que sean claros, porque es el que queda, donde queda instalada la imagen del personaje, ¿verdad? Es el personaje que hacía Darín.
en plena hipódromo, o sea, está descontracturado, tiene una gabardina, tiene un traje derecho en contraposición con su socio, que es de traje cruzado, o sea, hay elementos que definen a los dos personajes. Es el personaje de la novia de Darín, que la construí un poco sobre una base absolutamente 50 de taller sastre, con muchos elementos, con anteojos, con muchos elementos que sostuviesen la época en este personaje y que además no descubriesen al personaje que ella era realmente, sino que como en realidad era una profesora de piano, tenía toda una imagen seria de profesora de piano que después se disparaba cuando estaba tenía un encuentro sexual con su novio o con otro personaje. Felicitas. Felicitas es una película donde el factor importante para el vestuario no es solo la época, sino el género dramático. Felicitas es un melodrama. Entonces está tomado este vestuario, realmente está ofrecido para hacerlo desde el punto de vista del género dramático. Va desde 1860 hasta 1874, donde los cambios de la moda son increíbles. Comenzamos con Miriñaque y terminamos con Polizón, entonces son detalles muy importantes para el relato y para el cambio de vestuario. El personaje de Felicitas también nos aporta una belleza de cambios, porque comienza como una alegoría. Yo trabajé ese vestuario en sus comienzos, que es el paseo por el lago, por la laguna, y las ranas, que es un juego adolescente con sus primos y su novio. Entonces el vestuario que armé para esa época es un vestuario como si tuviese que ilustrar un cuento. Es de época, pero no es de ninguna época en general, y tomé elementos como el corsage ajustado, las trencillas, el jacquard, el liberty, elementos que me daban los materiales de vestuario y el juego para poder armar ese personaje, delantales, cosas que realmente me remitían mucho más a una Cenicienta, por decir algo, ¿no? Ese primer vestuario, donde interviene también el personaje de su novio, que también lo trabajé con lanas irlandesas naturales hiladas a mano, o sea, hice como un cierre de comenzar con algo bucólico para terminar en una tragedia. Después el melodrama sigue inspirándonos, por supuesto, en Lo que el viento se llevó, en esas películas de esa época que fueron de género melodramático y donde el vestuario tuvo un aporte tan importante. En este caso, las actrices también tuvieron que entregarse a torturas físicas como fueron el corsé, están todas encorsetadas, y además vemos la progresión del personaje a través del vestuario, que se inicia por ejemplo, en su boda con un señor mayor, con un vestido muy vaporoso, blanco, de una tela italiana, muy bella, con volados y viento, etcétera, etcétera, muy romántico. Digamos que empezamos con un romanticismo, después interviene la tragedia, que la instalamos a ella con duelo, con negro. Finalmente pasamos al medio luto, un renacimiento de ella, que es ya 10 años después o 15 años después, donde ella ya es una mujer adulta, es viuda, y ha perdido un hijo y ha perdido un marido, y está encorsetada y ya está seductora, ya tiene ganas de volver a tener un amor, y es por eso la expresividad del color rojo y la expresividad del romanticismo en ese punto. Acompañados con la figura, que es la figura del polizón. Finalmente, bueno, conoce un amor, cuando se está por casar ocurre la tragedia. En el medio hay un trabajo de vestuario que está en paralelo, que es el carnaval, donde uno de los personajes centrales, que es la prima de ella, se va a encontrar con su exnovio. O sea, hay mucho trabajo en vestuario. Está la guerra del Paraguay, la vida en el campo, o sea, está todo el trabajo de los personajes rurales. Están los chiripás, están los
calzoncillos cribados, o sea, hay mucha documentación diferente, inspirada en iconografía del campo argentino, en la historia del campo argentino. Entonces, para mí fue realmente muy rico hacer este vestuario. Y además, bueno, el proceso entre el Miriñaque y el Polizón, que fue un invento, porque nadie me dijo cómo tenía que hacerlo, o sea, empecé a sacar miriñaques aprovechando la vida en el campo y la transformamos después de la tragedia de la muerte de su marido en Polizón en otra escena, pero eso trabajado mucho desde la dirección también. La boda fue muy importante, la boda fue con muchísima gente y se le encargó el vestuario a una sastrería teatral porque no se podía, o sea, la sastrería teatral tuvo que, bajo mis diseños y mi gama de tonalidades, confeccionar vestuario más o menos por talle en vez de hacerlo a medida y bueno, eso es para los extras, pero bueno, toda la boda, los protagónicos está hecha a medida. El traje de la tragedia hubo que hacerlo en triple porque ella recibía el balazo en el vientre y el efecto era llenarse de sangre. Bueno, hubo que repetir varias veces la escena. Se trabajó mucho el cuero porque el personaje del novio de ella, yo quería hacerlo con chaqueta de cuero, para lo cual hubo que encontrar el cuero adecuado que se pudiese manualmente trabajar y llevó un envejecimiento muy importante. Fue una prenda que llevó muchísimo tiempo. Y el vestido del final, que fue una mezcla de texturas en composé que le daban riqueza a las tonalidades y que además se tomó en cuenta el desarrollo del personaje que corría por el bosque oscuro, entonces traté de encontrar un color que no tuviese que ver ni con el casamiento, ni con la viudez, ni con el medio luto, ni con el rojo del nuevo encuentro, sino encontré justo este color vino que era muy bueno para trabajar con el contraste del verde del bosque y además tenía que ver con un festejo que era el compromiso y que era un poco al atardecer. Entonces, bueno, me llevó mucho a reflexionar sobre cuál iba a ser el color y se lo transmití a la directora y estuvimos de acuerdo. Guacolda. El vestuario de Guacolda tuvo algo de ficción histórica porque en realidad nos centramos en un personaje de Joseph Mengele, en ficción total, pero tomamos al personaje y lo tuvimos que desarrollar sobre la base de un actor que fue Alex Brendenmüller y hubo que hacer una transformación. El actor tenía características, estaba seleccionado por la directora Lucía Puenzo para hacer este personaje, pero bueno, hubo que transformarlo, hubo que trabajarle un corte de cabello, hubo que aventurar un bigote porque el personaje lo necesitaba. Y bueno, fuimos descubriendo paulatinamente que realmente estábamos ante Joseph Mengele. Realmente la transformación fue muy, muy impactante para nosotros y para el actor mismo, que bueno, que se prestó para ser este personaje. Por supuesto que el día que terminó la película lo primero que hizo fue afeitarse el bigote y despegarse de, de Mengele. Pero bueno, fue un trabajo interesante porque la caracterización forma parte del vestuario en el sentido de que complementa el trabajo. Después, con respecto al vestuario de Mengele, bueno, traté en lo posible de trabajar sobre él la formalidad, pero cierto gusto, digamos, refinado. Y trabajé sobre una prenda especial que fue la casaca que él usaba durante toda la película, además porque él sabía que cuando vino a la Argentina, el viaje al sur, que él iba a padecer frío y qué sé yo, un abrigo importante, que en realidad mi inspiración fue de abrigos de la Primera Guerra del Ejército Británico, pero esa fue mi inspiración porque necesitaba una prenda que tuviese que ver con un gusto militar en el fondo, pero con una apariencia Barberis, digamos, como fue la Primera Guerra, que fue me remito a la gabardina, que fue la tela que se usó y que se vendió a partir de la Primera Guerra, ¿verdad? Después, bueno, el personaje de la chiquita, que era un personaje Lilith,
un personaje que, bueno, a pedido de la directora, si bien trabajamos la década del 60 en esta película, fue un trabajo de vestuario tenue, donde se ve la época pero no se muestra, solamente se muestra en una fiesta, creo que en la cervecería de Bariloche y en algunos lugares públicos donde se muestran peinados batidos y esas cosas, pero después es totalmente tenue y atemporal este vestuario y está rescatado. Hay un trabajo muy importante de tejidos porque como la película transcurre en el sur y en esa época la lana de oveja era el abrigo fundamental en el sur. Bueno, hay muchísimo tejido. La nena tiene un elemento que la define como personaje, que está permanentemente puesto en ella, que es una especie de echarpecito tejido a mano que está con lana de peluda, que es un echarpecito cruzado que se llamaba conejo o gatito porque imita las orejas del conejo. Entonces yo siempre busco una prenda emblemática que sostenga al personaje durante el tiempo y fue esta prenda, una falda escocesa de tartán colegial, pero con la característica de estar hecha al bies, o sea, no a derecho hilo rectangular, sino en ángulo. Entonces eso le daba una caída en las corridas. Y otra impronta de este personaje fueron las medias de lana tejidas a mano, que bueno, se hicieron dobles. Entonces era como que, y el gorro, y aparecía esta niña, y aunque fuera un plano lejano, ya tenía una presencia muy grande de personaje. El resto fue gente que la acompañaba, su familia. Bueno, se trabajó el cumpleaños con una gama con colores diferentes, con texturas diferentes, porque era un encuentro con una iluminación muy especial de Nico Puenzo. Y después, bueno, dependía el otro personaje que era el de Elena Roger, que era una investigadora de la Mossad que venía a develar a este personaje de Mengele en los tonos absolutamente europeos y clásicos y además totalmente anónimos, que formaban parte de ese grupo de alemanes que vivían, o sea, no tenía que distinguirse, sino que tenía que formar parte de la vestimenta de los alemanes que vivían en Bariloche.